¿Cansado de tener problemas de erección? ¿Cansado de tomar múltiples remedios sin mejora? Ya tomaste tadalafilo, ya tomaste bomba de Vacco y nada resuelve. Y si te digo que existe una inyección que te puede hacer durar 2 horas en la cama y puede resolver el 95% de los problemas de disfunción eréctil grave, ¿te animarías a probarla? En el video de hoy vas a saber cuál es esa inyección, cómo se debe usar y si es indicada para ti. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, bienvenidos a mi canal Urología para Todos y vamos al video. Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos al canal Urología para Todos. Soy el Dr. Luis Gutiérrez, urólogo especialista en performance sexual masculina y cirugía robótica. Atiendo presencialmente aquí en San Paulo, Brasil, y telemedicina con pacientes de todo el mundo. Para pasar en consulta te voy a dejar aquí el link en la descripción y un código QR aquí en la pantalla. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me lo pidieron mucho, que vamos a hablar sobre una inyección milagrosa que puede resolver el 95% de los problemas de erección. Pero antes te voy a dar un poco de contexto. Primero vamos a entender qué es la disfunción eréctil. Rápidamente te digo que es la incapacidad de tener o mantener una erección para tener una relación sexual placentera. Y eso tiene que durar por lo menos 3 meses. Normalmente las personas que usan estas inyecciones son personas que están pasando por una época donde ya el medicamento principal no funciona, están fallando mucho, ya intentaron muchas cosas y llegan desesperados a la consulta para una solución. Y te cuento que esta inyección realmente funciona. Y tú me dirás, bueno, doctor Luis, ¿será que todo el mundo tiene que ponerse esta inyección? No, funciona de la siguiente forma. La disfunción eréctil tiene algunos grados. Existe el grado leve, que responde bien con medicamento. Existe el grado moderado, que responde bien también con medicamento, con un tratamiento personalizado, optimizado al máximo. Y también existe la disfunción eréctil más grave. Esas personas con la disfunción eréctil más grave que no están respondiendo bien con medicamentos son buenos candidatos para el uso de esta inyección. Si tú eres una persona que está viviendo todos esos problemas, pues sería una buena que entres en contacto para que entendamos si esto puede funcionar para ti. Bueno, y ahora te voy a presentar cuál es esa famosa inyección. Esa famosa inyección es el Vimix, o también como se llama en inglés Vimix, ¿no? Mira, son 2 potentes vasodilatadores que se aplican en la región de los cuerpos cavernosos del pene. Y viene así, en frascos, puede venir en varias presentaciones. Contame si en tu país existe esta combinación. Tengo muchos pacientes por todo el mundo que realmente ya consiguieron aplicarse y funcionó muy bien. Quiero que me dejes aquí en los comentarios de qué país eres y si en tu país existe. Entonces, son 2 componentes que vienen aquí en el Vimix: papaverina y fentolamina. La papaverina es un potente vasodilatador que lo que hace es que abre las arterias del pene y relaja el músculo liso, ¿ok? Para que llegue más sangre. Y la fentolamina también potencia esa acción. También es un potente vasodilatador. Entonces, imagínate, los colocamos a los 2 directo en la región, directo en tu pene. Y eso hace que tenga una llegada importante de sangre a la región y tengas una erección. ¿En cuánto tiempo? Te cuento que el inicio de acción es en 5 minutos. Sí, señores, en 5 minutos comienza la erección. Y no importa si el doctor Luis está en la sala, ¿ok? Va a funcionar. Entonces, eso es muy común con los pacientes. Siempre me dicen, pues, ¿y ahora, doctor, usted se va a quedar en la sala? Obviamente que no, ¿no? Cuando hacemos la prueba de farmacoerección, un Doppler peniano, que yo uso esta medicación, pues yo me salgo de la sala y dejo que te estimules, ¿no? Entonces, en 5 minutos va a estar presente y lista para que la puedas usar. Y aunque no lo crean, puede llegar a tener una duración de entre 1 a 2 horas. Y una pregunta que es muy común que la gente me dice, pero y bueno, ¿y cuál es la dosis? ¿Cómo sé que yo tengo que usar este medicamento? Para uso de esta inyección necesitas una prueba de farmacoerección, ya sea presencial o online, ¿ok? ¿Y cómo funciona esto? En esta prueba yo te voy a enseñar cómo debes aplicar la medicación de forma adecuada. Te voy a aplicar una dosis bien bajita para entender si tú respondes súper bien. Y luego, después de ver la respuesta, yo te digo, mira, esta es la dosis adecuada para tu caso. ¿Ok? Entonces es medio complejo. Y voy a aprovechar ahora para enseñarte las cosas de una forma general. ¿Cómo debemos aplicar la inyección? Y para esto voy a aprovechar de mostrarte al vivo aquí con un molde que tengo. Y para mostrarte, por ejemplo, una inyección. ¿Ves aquí que esta
que esta jeringa tiene una aguja bien finita, o sea que no duele, ¿ok? La mayoría de los pacientes dice que no duele, así que no tengas miedo. Obviamente vas a cargar la medicación, ¿no? La medicación va a estar aquí en esta región. Después vas a agarrar una gasa con alcohol o algo para desinfectar, un swab alcohólico, ¿no? Que llamamos. Vas a limpiar la región lateral del pene. Aquí va a haber una dosis pequeña de B-Mix y la vamos a aplicar en la lateral del pene. ¿Dónde debemos aplicar? Del tercio medio inferior para abajo y siempre en las laterales del pene. Nunca aplicamos en la parte superior porque tenemos arterias y venas y nervios, y nunca en la parte inferior porque tenemos la uretra. Entonces se aplica siempre aquí en la parte lateral, tercio inferior para abajo. Y luego con otra mano introducimos la aguja hasta el fondo. Les repito, no duele, quédense tranquilos. Colocamos el medicamento hasta el final. Retiramos y con el mismo swab alcohólico hacemos un pequeño masaje en la región. Y como te digo, luego esperamos 5 minutos y se inicia la magia. Aunque ustedes no lo crean, este medicamento va a resolver 95% de los problemas de erección más graves o moderados. Y tiene un alto porcentaje de efectividad y los pacientes adoran. Otra pregunta muy común es, los pacientes me dicen, ¿y cuántas veces por semana me puedo aplicar? Máximo 3 veces por semana, ¿ok? Y siempre con acompañamiento de urólogo, siempre. Ahora te voy a contar, y antes que te cuente algunos efectos adversos, te voy a invitar a que te inscribas al canal, ¿ok? Para que sigamos haciendo material gratuito para vos. Lo hacemos con mucho cariño. Ahora te voy a explicar cuáles son los efectos adversos más comunes de esta medicación. Son dos los más importantes. El primero es el priapismo, que es una erección por más de 4 horas. Parece interesante, ¿no? ¿Quién no quiere tener una erección por 4 horas? En realidad es muy dañino para tu pene, ¿ok? Si tienes una erección por más de 4 horas, puedes hacer una disfunción eréctil más grave. Entonces es una urgencia urológica. Si estás con una erección después del medicamento por más de 2 horas, es hora de ir a la urgencia o llamar a tu urólogo, ¿ok? Y eso quiere decir que te colocaste una dosis muy alta. Eso pasa apenas en el 2% de las personas, o sea que es muy bajo. Y también otra cosa que puede pasar es fibrosis en la región. Obviamente, ¿no? Si te vas aplicando muchas veces, puedes tener un riesgo de tener fibrosis en esa región entre 1 a 2%, pero si tú haces acompañamiento con un urólogo, el riesgo de tener problemas es muy bajo. Y antes de que te diga si esta inyección es para ti, te voy a invitar a que conozcas mi ebook Erecciones Fuertes y Duraderas, donde obviamente explico sobre esta inyección y sobre todos los tratamientos que existen para disfunción eréctil. En este libro está muchos años de práctica médica, mucho conocimiento adquirido durante varios años, muchos artículos científicos. Es un excelente libro para las personas que hacen acompañamiento con otros urólogos por disfunción eréctil, y para mis pacientes también siempre se los recomiendo porque pues todo lo que conversamos en la consulta prácticamente está aquí en el libro. Espero que lo aproveches. Aquí abajo está el link y comprarlo, que vale la pena. Y ahora te voy a decir si tú eres una persona que realmente puede usar esta inyección. ¿Quién puede usar esta inyección? Personas que están teniendo muchos problemas con medicamentos. No están respondiendo a tadalafil, no están respondiendo a Viagra, nada, tienen una disfunción eréctil más grave. Personas que no quieren usar medicamentos o tuvieron efectos adversos graves con tadalafil, pueden también usar este medicamento. Personas que no quieren hacer cirugía. Hay algunas personas que tienen disfunción eréctil grave, que tienen indicación ya para hacer prótesis peniana y responden bien con este tipo de medicamentos. También, si tú eres uno de esos, entra en contacto conmigo o con tu urólogo favorito. Espero que te haya gustado el video. Te voy a dejar aquí otro video sobre vardenafil. Nos vemos.